Mis padres me excluyeron del grupo familiar, así que contraté a todos sus jefes. Mi nombre es Sofía Mendoza y tengo 32 años. Hasta hace 6 meses, creía que tenía una familia unida. Qué ingenua fui. Todo comenzó un martes por la mañana, mientras revisaba mi teléfono antes de salir a trabajar desde mi departamento en la Roma Norte. Vi una notificación de WhatsApp del grupo familiar Los Mendoza Unidos, un grupo que yo misma había creado hace 3 años para mantener a todos conectados. Pero cuando intenté abrir el chat, apareció un mensaje que me heló la sangre. Ya no formas parte de este grupo. Me quedé allí parada, en mi pequeña cocina, con una taza de café humeante en las manos, sin poder procesar lo que acababa de leer. Intenté volver a entrar al grupo. Nada, había sido eliminada. Con las manos temblorosas, marqué el número de mi hermana menor. Carmen. Bueno, contestó, pero su voz sonaba fría, distante. Carmen, ¿qué pasó con el grupo de WhatsApp? Me sacaron y no entiendo por qué. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar el ruido de fondo de la oficina donde trabajaba como secretaria en una empresa de seguros. Sofía, suspiró. Papá y mamá decidieron que era mejor así. ¿Mejor así? ¿De qué hablas? Somos familia. Mira, no quiero meterme en esto. Habla con ellos. Colgó. Mi propia hermana me había colgado. Inmediatamente llamé a mi hermano mayor, Roberto, quien trabajaba como supervisor en una fábrica de autopartes en Naucalpan. Roberto, necesito que me expliques qué está pasando. Me sacaron del grupo familiar y Carmen no me quiere decir nada. Sofía, su voz era seria, casi molesta. Ya sabíamos que este día llegaría. Papá y mamá están cansados de tus aires de grandeza. ¿Mis aires de grandeza? ¿De qué hablas? Vamos, hermana. Desde que conseguiste ese trabajo en la consultoría, te crees mejor que nosotros. Siempre presumiendo tu departamento en la Roma, tu vida independiente, como si fuéramos unos fracasados. Las palabras de Roberto me golpearon como una bofetada. Es cierto que había logrado cierta estabilidad económica trabajando como consultora en recursos humanos, pero nunca había presumido nada, o al menos, eso creía. Roberto, yo nunca. Además, el domingo pasado, cuando fuiste a comer a casa de los papás, ni siquiera ayudaste a recoger la mesa. Te quedaste sentada platicando de tus proyectos mientras mamá y Carmen lavaban los platos. Recordé ese domingo. Había estado muy emocionada contándoles sobre un nuevo cliente que había conseguido, una empresa tecnológica que me había contratado para reestructurar su departamento de recursos humanos. Pensé que se alegrarían por mi éxito, pero y luego, cuando papá te pidió que le prestaras dinero para arreglar el carro, le dijiste que mejor ahorrara, como si fuera tan fácil. Ahí estaba el verdadero problema. Mi papá, Miguel Mendoza, trabajaba como chofer de un ejecutivo en una empresa de construcción. Su salario apenas le alcanzaba para los gastos básicos, y cuando su viejo Tsuru se descompuso, me pidió 5,000 pesos prestados. Yo le sugerí que mejor fuera ahorrando de a poco, que yo podía ayudarle con 1,000 pesos al mes hasta completar la cantidad. Pensé que era una propuesta razonable. Roberto, yo solo quería ayudarlo a administrarse mejor. No fue con mala intención. Da igual, Sofía, la decisión ya está tomada. Papá dice que ya no eres parte de esta familia. Que te vaya bien en tu vida de rica. Y colgó. Me quedé allí, en medio de mi sala, sintiendo como si el mundo se desplomara a mis pies. El departamento que tanto había luchado por conseguir, mis logros profesionales, todo lo que creía que me hacía sentir orgullosa, ahora se sentía vacío y sin sentido. Decidí ir directamente a la casa de mis padres en la colonia Doctores. Necesitaba hablar con ellos cara a cara, aclarar este malentendido. El trayecto en metro desde Insurgentes hasta Doctores nunca me había parecido tan largo. Cada estación que pasaba era un nudo más en el estómago. Cuando finalmente llegué a la pequeña casa de 2 pisos donde había crecido, vi a mi madre, Rosa, barriendo la banqueta. Mamá, la llamé al bajarme del taxi. Ella levantó la vista y por un momento vi algo parecido al dolor en sus ojos, pero rápidamente endureció la expresión. ¿Qué haces aquí, Sofía? Mamá, por favor necesito que me expliques qué está pasando. ¿Por qué me sacaron del grupo? ¿Por qué Roberto dice que ya no soy parte de la familia? Mi madre dejó la escoba recargada en la pared y se limpió las manos en el delantal. Porque es cierto, mija, ya no eres parte de esta familia. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que jamás había escuchado de ella. ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué hiciste mal? Levantó la voz. Te volviste una extraña, Sofía. Ya no eres la hija que criamos. Ahora tienes dinero y crees que eres mejor que nosotros. Mamá, eso no es cierto. Yo los amo. Ustedes son mi familia. Una familia se apoya, mija. Y tú, cuando tu papá necesitaba ayuda, le diste sermones en lugar de apoyo. En ese momento salió mi padre de la casa, Miguel Mendoza, un hombre de 58 años, con las manos encallecidas por años de trabajo duro. Me miró con una mezcla de tristeza y enojo. Papá, comencé a decir. No, Sofía, ya no tienes nada que decir aquí. Te convertiste en una de esas personas que miran por encima del hombro a su propia familia. Ya no te necesitamos. Papá, por favor, déjame explicarte. No
No hay nada que explicar. Vete de aquí y no regreses hasta que recuerdes de dónde vienes. La puerta se cerró frente a mí con un golpe seco que resonó en todo mi cuerpo. Me quedé allí parada, en la banqueta de la casa donde había dado mis primeros pasos, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Regresé a mi departamento en un estado de shock. Durante las siguientes horas, intenté procesar lo que había pasado. ¿Realmente me había convertido en una persona arrogante? ¿Era cierto que había cambiado tanto? Esa noche, mientras lloraba en mi cama, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi familia pensaba que yo era diferente, si creían que había cambiado, entonces les demostraría exactamente cuánto había cambiado, pero no de la manera que esperaban. Iba a demostrarles el verdadero poder que tenía, y lo haría de la forma más inteligente posible. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Intenté concentrarme en el trabajo, pero la traición de mi familia me consumía por dentro. Cada vez que veía una foto familiar en mi escritorio, sentía una punzada en el pecho. Fue el viernes de esa semana cuando decidí que ya era suficiente de autocompasión. Si iba a contraatacar, necesitaba información, y como consultora en recursos humanos, sabía exactamente cómo conseguirla. Me serví una copa de vino tinto y me senté en mi computadora. Era hora de investigar a fondo la vida laboral de mi querida familia. Comencé con mi padre, Miguel. Sabía que trabajaba como chofer personal del licenciado Hernández en Constructora Peninsular, una empresa mediana especializada en desarrollos habitacionales, pero necesitaba más detalles. Una búsqueda rápida en LinkedIn me dio información valiosa. Constructora Peninsular tenía 200 empleados y estaba dirigida por el ingeniero Carlos Hernández Vega, un hombre de 45 años, egresado del Tecnológico de Monterrey. La empresa había crecido considerablemente en los últimos años, pero según los registros públicos, tenían algunos problemas con rotación de personal. Perfecto, ese era mi primer objetivo. Después investigué el trabajo de mi madre. Rosa trabajaba medio tiempo como empleada de limpieza en un hospital privado llamado Hospital San Rafael, ubicado en la Colonia del Valle. El director general era el Dr. Alejandro Ruiz Montemayor, un médico con más de 20 años de experiencia en administración hospitalaria. Mi hermano Roberto trabajaba como supervisor de línea en Autopartes Mexicanas S.A.D.C.V., una empresa que fabricaba componentes para la industria automotriz. El gerente general era el ingeniero Patricia Sandoval, una mujer de 42 años que había escalado desde la línea de producción hasta la dirección. Y finalmente, mi hermana Carmen trabajaba como secretaria en Seguros Metropolitanos, una empresa de seguros de tamaño medio dirigida por el licenciado Eduardo Vargas. 4 empresas, 4 jefes, 4 oportunidades. Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba un plan detallado. No podía simplemente presentarme y esperar que me contrataran. Necesitaba ser estratégica. Durante el fin de semana, me dediqué a estudiar cada empresa como si fuera un caso de consultoría. Analicé sus estructuras organizacionales, sus desafíos, sus oportunidades de crecimiento, y poco a poco, comenzó a formarse un plan en mi mente. El lunes por la mañana, llamé a mi jefe, el licenciado Martínez, director de la consultoría donde trabajaba. Licenciado, necesito hablar con usted sobre mi situación laboral. Claro, Sofía, pasa a mi oficina. Me senté frente a su escritorio, nerviosa pero decidida. Quiero renunciar a mi puesto como empleada de tiempo completo y convertirme en consultora independiente. Seguiría trabajando con algunos de nuestros clientes, pero necesito la libertad de tomar otros proyectos. El licenciado Martínez me miró sorprendido. Era comprensible. Yo era una de sus consultoras más exitosas. ¿Puedo preguntarte por qué, Sofía? ¿Es por dinero? Podríamos discutir un aumento. No es por dinero, licenciado. Es por crecimiento personal. Necesito nuevos desafíos. Después de 2 horas de negociación, llegamos a un acuerdo. Me convertiría en consultora externa. Mantendría 2 de mis clientes principales, y tendría la libertad de trabajar con otras empresas. Era exactamente lo que necesitaba. Ahora tenía la flexibilidad para ejecutar mi plan. El martes comencé con mi primera investigación de campo. Me dirigí a las oficinas de Constructora Peninsular, ubicadas en una torre de oficinas en Santa Fe. Desde la cafetería del edificio de enfrente, pude observar la rutina de la empresa durante toda la mañana. Vi a mi padre llegar a las 8 a.m. en punto, uniformado impecablemente, dirigiéndose al estacionamiento subterráneo donde esperaba a su jefe. Era extraño verlo desde esa perspectiva, como un observador externo. Se veía más pequeño, más frágil de lo que recordaba. A las 9:30 a.m., un hombre alto, de traje gris y corbata azul marino, bajó del elevador y se dirigió hacia donde mi padre esperaba junto a un BMW negro. Ese debía ser el ingeniero Hernández. Observé su rutina durante 3 días. Salía de la oficina a las 2 p.m. para almorzar, regresaba a las 4 p.m. y se iba definitivamente a las 7 p.m. Los miércoles tenía reuniones con inversionistas en un restaurante de Polanco. Los jueves visitaba obras en construcción. Pero lo más importante que descubrí fue durante una conversación que escuché por casualidad
en el lobby del edificio. Dos empleados de la constructora hablaban sobre los problemas internos de la empresa. El ingeniero Hernández está desesperado, decía uno. Perdió a su gerente de recursos humanos la semana pasada y no encuentra reemplazo. Dice que necesita a alguien que entienda tanto de construcción como de manejo de personal. ¿Y por qué no contrata a una consultoría externa?, preguntó el otro. Ya lo intentó. Contrató a 3 diferentes y ninguna le funcionó. Dice que necesita a alguien que se quede, que entienda la cultura de la empresa. Ahí estaba mi oportunidad. Esa misma tarde, regresé a mi departamento y comencé a preparar una propuesta irresistible para Constructora Peninsular. Pero no sería una propuesta común. Sería una demostración de poder. Investigué todos los problemas que la empresa había tenido en el último año: alta rotación de personal, demandas laborales, problemas de comunicación entre departamentos y retrasos en proyectos por falta de coordinación. Después, diseñé un programa integral de reestructuración organizacional que no solo resolvería estos problemas, sino que posicionaría a la empresa para un crecimiento del 30% en el siguiente año. Pero aquí venía la parte más deliciosa de mi plan. Mi propuesta incluía trabajar directamente con todos los niveles de la empresa, desde la dirección hasta el personal operativo. Eso significaba que tendría acceso completo a la información de todos los empleados, incluyendo a mi padre. El jueves por la tarde, me vestí con mi mejor traje sastre negro, me peiné en un chongo elegante y me presenté en las oficinas de Constructora Peninsular. Buenas tardes, vengo a ver al ingeniero Hernández. Soy la licenciada Sofía Mendoza, consultora en recursos humanos. Tengo una propuesta que podría resolver todos sus problemas de personal. La recepcionista, una joven de unos 25 años, me miró con curiosidad. ¿Tiene cita, licenciada? No, pero estoy segura de que el ingeniero querrá escuchar lo que tengo que decir. Dígale que puedo reducir su rotación de personal en un 70% en 3 meses y aumentar la productividad en un 25% en 6 meses. La chica me pidió que esperara y se dirigió hacia el interior de las oficinas. 5 minutos después, regresó acompañada de un hombre alto y elegante que reconocí inmediatamente: el ingeniero Carlos Hernández. Licenciada Mendoza, mucho gusto. Me dice mi asistente que tiene una propuesta interesante para nosotros. Así es, ingeniero, y estoy segura de que será una propuesta que no podrá rechazar. Mientras caminábamos hacia su oficina, vi a mi padre a lo lejos, limpiando el BMW en el estacionamiento. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Él me miró con sorpresa y confusión, claramente preguntándose qué hacía yo ahí. Yo simplemente le sonreí y seguí caminando. El juego acababa de comenzar. La oficina del ingeniero Hernández era exactamente lo que esperaba: moderna, funcional, pero con un toque personal que revelaba su carácter. Diplomas en las paredes, fotos de obras terminadas y una pequeña maqueta de uno de sus desarrollos habitacionales más exitosos. Licenciada Mendoza, tómese asiento por favor, me dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Debo admitir que su propuesta por teléfono me ha intrigado. Reducir la rotación en un 70% suena casi imposible. Me senté con la confianza que había desarrollado durante años de presentaciones empresariales, pero esta vez había algo más, una motivación personal que me daba una energía diferente. Ingeniero, antes de hablar de números, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos gerentes de recursos humanos ha perdido en el último año? Su expresión cambió ligeramente. Había dado en el clavo. 3, admitió con un suspiro, y antes de que me pregunte por qué, le diré que cada uno me dio una razón diferente. Mejor oferta, cambio de ciudad, problemas familiares. Pero yo sé que la verdadera razón es que no pudieron manejar la presión de esta empresa. ¿Y qué tipo de presión específicamente? Mire, licenciada, somos una empresa en crecimiento. Pasamos de 80 empleados a 200 en 2 años. Tenemos obras en 5 estados diferentes. Personal sindicalizado, empleados de confianza, subcontratistas. Es un caos organizacional que requiere a alguien con experiencia real, no solo teórica. Perfecto, estaba dándome toda la información que necesitaba. Ingeniero, ¿puedo ser completamente honesta con usted? Por favor, yo no vengo aquí a venderle mis servicios. Vengo a resolver un problema que está costándole dinero todos los días. Calculé que la rotación de personal le está costando aproximadamente 2.3 millones de pesos anuales entre capacitación, reclutamiento y pérdida de productividad. Sus ojos se abrieron ligeramente. Había hecho mi tarea. ¿Cómo llegó a esa cifra? Saqué mi tablet y le mostré una presentación que había preparado específicamente para él, basándome en información pública de su empresa, el salario promedio de sus empleados y los costos estándar de rotación en la industria de la construcción. Pero eso es solo el costo directo. El costo indirecto incluye retrasos en proyectos, errores de personal nuevo, y el impacto en la moral del equipo. Durante los siguientes 45 minutos, le presenté un análisis completo de su empresa que lo dejó sin palabras. Había identificado problemas específicos que él sabía que existían pero no había podido cuantificar. Licenciada, esto es impresionante, pero necesito saber, ¿cómo obtuvo toda esta
esta información, investigación de campo, análisis de datos públicos, y 12 años de experiencia en recursos humanos. Ingeniero, yo no trabajo con teorías, trabajo con resultados. ¿Y cuál sería su propuesta específica? Aquí venía el momento crucial. Quiero ser su gerente de recursos humanos por 6 meses, con un contrato de consultoría que me permita reestructurar completamente su departamento, no como empleada, sino como consultora externa con objetivos específicos y medibles. ¿Y si no cumple los objetivos? Entonces no me paga. Así de simple. El ingeniero Hernández se reclinó en su silla, claramente impresionado. ¿Está dispuesta a trabajar sin garantía de pago? Estoy tan segura de mis resultados que puedo permitirme ese riesgo. Pero cuando cumpla los objetivos, quiero que mi compensación refleje el valor que voy a agregar a su empresa. Negociamos durante otra hora. Al final, acordamos un contrato de 6 meses con objetivos específicos, reducir la rotación en un 60%. Había bajado mi promesa inicial para ser más realista, implementar un sistema de evaluación de desempeño, crear un programa de capacitación y establecer protocolos de comunicación entre todos los niveles de la empresa. Mi compensación sería del 150% de lo que ganaba un gerente de recursos humanos tradicional, pero solo si cumplía todos los objetivos. Licenciada Mendoza, tengo que preguntarle algo más. ¿Por qué decidió contactarnos específicamente? Hay muchas empresas más grandes que podrían pagarle mejor. Por un momento dudé si ser completamente honesta, pero decidí que una verdad a media sería más efectiva. Ingeniero, su empresa me llamó la atención porque representa exactamente el tipo de desafío que busco. Una empresa familiar que creció rápido y necesita profesionalizarse sin perder su esencia. Además, agregué con una sonrisa, me gusta trabajar con empresas donde puedo conocer a todos los empleados personalmente. Perfecto. ¿Cuándo puede empezar? El lunes. Salimos de su oficina y me acompañó hasta el elevador. Mientras esperábamos, vi a mi padre acercarse por el pasillo, claramente dirigiéndose hacia nosotros. Ingeniero, dijo mi padre con su voz respetuosa de siempre, el carro ya está listo para llevarlo a su cita de las 5. Perfecto, Miguel. Quiero presentarte a alguien. Ella es la licenciada Sofía Mendoza, nuestra nueva consultora en recursos humanos. Licenciada, él es Miguel Mendoza, mi chofer personal. Es uno de nuestros empleados más confiables. El mundo se detuvo por un momento. Mi padre me miraba con los ojos muy abiertos, claramente en shock. Yo mantuve mi compostura profesional perfecta. Mucho gusto, señor Mendoza, le dije, extendiendo la mano. Espero que podamos trabajar juntos durante los próximos meses. Mi padre, por instinto, extendió su mano y estrechó la mía, pero no pudo articular palabra. Miguel es más que un chofer, continuó el ingeniero Hernández. Lleva 5 años con nosotros y conoce la empresa mejor que muchos gerentes. Siempre está dispuesto a ayudar y tiene excelentes ideas para mejorar los procesos. Me da mucho gusto saberlo, respondí. Estoy segura de que sus conocimientos serán muy valiosos para el proyecto de reestructuración que vamos a implementar. ¿Reestructuración?, preguntó mi padre, finalmente encontrando su voz. Sí, señor Mendoza. La licenciada va a ayudarnos a resolver nuestros problemas de personal. Va a entrevistar a todos los empleados para entender mejor sus necesidades y mejorar las condiciones laborales para todos. La expresión de mi padre cambió gradualmente de shock a algo parecido al miedo. Él sabía exactamente lo que esto significaba. Bueno, los dejo para que vayan. Ingeniero, nos vemos el lunes a las 8 a.m. Señor Mendoza, estoy segura de que tendremos muchas oportunidades de platicar en las próximas semanas. Mientras el elevador se cerraba, pude ver a mi padre parado ahí, completamente pálido, tratando de procesar lo que acababa de pasar. En el camino de regreso a mi departamento, no pude evitar sonreír. La primera fase de mi plan había sido un éxito rotundo. No solo había conseguido el trabajo, sino que mi padre ahora sabía que yo tendría poder directo sobre su situación laboral. Pero esto era solo el comienzo. Tenía 3 empresas más que conquistar, y cada una requeriría una estrategia diferente. Esa noche, mientras cenaba sola en mi departamento, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Cuando lo abrí, me di cuenta de que era de mi padre. Sofía, necesitamos hablar. Le respondí inmediatamente. Claro, papá, te veo el lunes en la oficina. Tengo muchas ganas de conocer tu opinión sobre cómo podemos mejorar las condiciones laborales en Constructora Peninsular. No me respondió. 3 objetivos más por cumplir, pero por primera vez en semanas, me sentí completamente en control de la situación. El juego había comenzado oficialmente, y yo llevaba la delantera. El lunes llegué a Constructora Peninsular a las 7:45 a.m., 15 minutos antes de mi hora oficial. Quería establecer desde el primer día que era una persona comprometida y profesional. También quería estar ahí cuando mi padre llegara. Me ubiqué en la recepción con mi laptop y algunos documentos, revisando los expedientes de personal que el ingeniero Hernández me había enviado durante el fin de semana. A las 8 a.m. en punto, vi llegar a mi padre por la entrada principal. Caminaba con su paso característico, firme pero sin prisa, vestido con su uniforme impecable,
pantalón negro, camisa blanca y una corbata azul marino que yo le había regalado el Día del Padre hace 2 años. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia. Nuestras miradas se cruzaron cuando pasó frente a la recepción. Él se detuvo brevemente, como si quisiera decir algo, pero finalmente solo asintió con la cabeza y siguió su camino hacia el elevador que lo llevaría al estacionamiento. Buenos días, licenciada Mendoza, me saludó la recepcionista. El ingeniero Hernández la está esperando en su oficina. Gracias, Patricia, le respondí, ya recordando su nombre de la lista de empleados. La primera semana transcurrió en un torbellino de actividades. Me dediqué a estudiar cada proceso, cada departamento, cada problema que había identificado durante mi investigación previa. Pero lo más importante, comencé a entrevistar a todos los empleados de la empresa, uno por uno. Era una estrategia perfecta, bajo el pretexto de entender las necesidades del personal para mejorar el ambiente laboral. Podía conocer íntimamente las dinámicas internas de la empresa, incluyendo las opiniones que tenían sobre mi padre. Y lo que descubrí me sorprendió. Miguel Mendoza era respetado y querido por todos en la empresa. Los empleados hablaban de él como alguien confiable, amable, y siempre dispuesto a ayudar. Varios me contaron anécdotas de cómo mi padre había ayudado a compañeros en problemas personales, cómo conocía los nombres de todos los empleados y siempre preguntaba por sus familias. Su papá es una gran persona, me dijo Sandra, una secretaria del departamento de contabilidad, sin saber nuestra relación familiar. El otro día mi esposo se quedó sin trabajo y don Miguel me prestó dinero para la despensa, sin que yo se lo pidiera. Simplemente se dio cuenta de que estaba preocupada. Cada testimonio era como un puñal en el pecho. Ese hombre generoso y querido era el mismo que me había echado de su casa, el mismo que me había dicho que ya no era parte de su familia, pero no podía permitir que las emociones interfirieran con mi plan. El viernes de esa primera semana, programé mi entrevista con él. Le envié una invitación formal a través del sistema interno de la empresa. Entrevista de evaluación de clima laboral. Miguel Mendoza, viernes las 3 p.m. Sala de juntas B. Llegó puntual, como siempre, vestía su uniforme de trabajo, pero se había peinado cuidadosamente y traía una libreta pequeña en las manos. Buenas tardes, licenciada, me dijo, usando el mismo tono formal que había mantenido toda la semana. Buenas tardes, señor Mendoza, tome asiento, por favor. Era surrealista. Ahí estábamos, padre e hija, en una sala de juntas corporativa, manteniendo una formalidad que jamás habíamos tenido en nuestras vidas. Antes de comenzar, dije, encendiendo mi grabadora, quiero aclarar que esta entrevista es confidencial y forma parte del proceso de evaluación del clima laboral. Todo lo que me diga será tratado con absoluta profesionalidad. Mi padre asintió, pero pude ver la tensión en sus manos, que aferraba la libreta con más fuerza de la necesaria. Señor Mendoza, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en Constructora Peninsular? 5 años y 4 meses. Licenciada, ¿cómo definiría su relación con su jefe directo, el ingeniero Hernández? Excelente. Es un hombre justo, respetuoso, nunca me ha faltado al respeto y siempre ha reconocido mi trabajo. Y con sus compañeros de trabajo, también muy buena. Aquí somos como una familia, nos apoyamos mutuamente. La palabra familia quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de ironía. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más satisfactorios? Mi padre se relajó un poco al hablar de algo que claramente amaba. Me gusta conocer a las personas. Licenciada, en este trabajo, no solo manejo el carro del ingeniero, también ayudo con los mandados, apoyo en la oficina cuando se necesita, y trato de que todos se sientan bien. Me da mucha satisfacción cuando alguien me dice que lo ayudé con algo. ¿Y qué aspectos considera que podrían mejorarse? Aquí dudó un momento, mirándome directamente a los ojos por primera vez en la entrevista. Bueno, creo que a veces falta comunicación entre los niveles directivos y los empleados de base. Los jefes toman decisiones sin consultarnos y nosotros sabemos cosas sobre el día a día que podrían ser útiles para mejorar los procesos. Era una respuesta inteligente y constructiva. A pesar de todo, me sentí orgullosa de él. ¿Ha tenido algún conflicto laboral en estos 5 años? Ninguno, licenciada. He tenido algunas diferencias de opinión, pero siempre las hemos resuelto hablando. Señor Mendoza, si pudiera cambiar algo de esta empresa, ¿qué sería? Mi padre se quedó pensativo por un momento largo. Me gustaría que hubiera más oportunidades de crecimiento para los empleados que no tienen estudios universitarios. Muchos de nosotros llevamos años aquí, conocemos la empresa muy bien, pero no podemos aspirar a puestos mejores porque no tenemos un título. Era una petición legítima y muy reveladora. Mi padre, a los 58 años, todavía tenía ambiciones profesionales. ¿Considera que su compensación
situación actual es justa? Otra pausa larga. Es adecuada para mi posición. Podría ser mejor, pero entiendo las limitaciones de la empresa. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Sí, licenciada. Quiero que sepa que todos estamos muy contentos de que hayan contratado a alguien como usted para mejorar las cosas aquí. Se nota que sabe lo que hace, y que realmente se preocupa por los empleados. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. A pesar de nuestra situación personal, mi padre estaba siendo genuinamente positivo sobre mi trabajo. Muchas gracias por su tiempo, señor Mendoza. Sus comentarios son muy valiosos. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se volteó. Licenciada, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Por qué eligió trabajar aquí? Con su preparación, podría trabajar en cualquier empresa más grande. Lo miré directamente a los ojos, porque a veces las mejores oportunidades están más cerca de lo que uno imagina. Señor Mendoza, se quedó en silencio por un momento, como si estuviera descifrando el significado de mis palabras. Entiendo. Que tenga buen día, licenciada. Cuando se fue, me quedé sola en la sala de juntas, sintiéndome confundida y emocionalmente agotada. Esta entrevista había sido más difícil de lo que esperaba. No era fácil mantener la distancia profesional con alguien que me había enseñado a andar en bicicleta y que solía esperarme todas las noches cuando regresaba tarde de la universidad, pero tenía que continuar con mi plan. Esa tarde, después de terminar mi jornada en Constructora Peninsular, me dirigí a mi segunda misión, Hospital San Rafael, donde trabajaba mi madre. El hospital era una institución privada de tamaño medio, especializada en cirugía general y medicina interna. Se ubicaba en una zona comercial de la Colonia del Valle, y desde afuera se veía moderno y bien mantenido. Entré al lobby y me dirigí a la recepción de información. Buenas tardes. Me gustaría hablar con el director general, Dr. Alejandro Ruiz Montemayor. Soy consultora en Recursos Humanos y tengo una propuesta que podría interesarle. ¿Tiene cita, señora? No, pero vengo de parte de la licenciada Patricia Sandoval de Autopartes Mexicanas. Ella me recomendó contactar al Dr. Ruiz para un proyecto de optimización de recursos humanos en instituciones de salud. Era una mentira calculada, pero necesaria. Había investigado que ambos directores se conocían porque participaban en una cámara empresarial. Permítame verificar si el doctor puede recibirla. Mientras esperaba, observé el movimiento del hospital. Vi enfermeras, médicos, personal administrativo, y también personal de limpieza. Mi madre debía estar en algún lugar de este edificio, trabajando en sus labores de medio tiempo. 10 minutos después, un hombre alto, de unos 50 años, vestido con bata médica, se acercó a la recepción. Licenciada Mendoza, soy el doctor Ruiz. Me dice mi asistente que viene de parte de Patricia Sandoval. Así es, doctor. Muchas gracias por recibirme sin cita previa. Tengo una propuesta que creo le va a interesar mucho. Me llevó a su oficina, que tenía las paredes cubiertas de diplomas y certificaciones médicas. Era evidente que valoraba mucho las credenciales académicas. Doctor, antes de comenzar, permítame preguntarle, ¿cuál es su mayor desafío en términos de recursos humanos actualmente? Su respuesta fue inmediata. La rotación de enfermeras. Es terrible. Capacitamos a alguien durante meses y se va a trabajar al IMSS o a otro hospital que le paga mejor. Estamos perdiendo dinero constantemente. ¿Ha considerado que el problema podría no ser solo el salario, sino la gestión integral del talento? ¿A qué se refiere? Durante la siguiente hora, le presenté un análisis preliminar de los desafíos típicos de los hospitales privados en términos de recursos humanos. Hablé sobre programas de retención, desarrollo profesional y optimización de procesos administrativos. Doctor, ¿me permitiría hacer un estudio completo de su departamento de recursos humanos? Sin costo inicial, solo me pagaría si los resultados justifican la inversión. ¿Qué tipo de resultados? Reducción del 40% en rotación de personal en 6 meses, optimización de procesos que liberen al menos 20 horas semanales de tiempo administrativo para el personal médico, y un programa de desarrollo que mejore la satisfacción laboral en un 60%. El doctor Ruiz se mostró muy interesado. Al final de la reunión, acordamos que comenzaría un estudio de diagnóstico la siguiente semana. Cuando salí del hospital, mi teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de mi padre. Sofía, creo que deberíamos hablar fuera del trabajo. ¿Podemos vernos? Le respondí, claro, papá, pero ahora mi agenda está muy ocupada. Te confirmo cuando tenga tiempo disponible. 2 misiones cumplidas. Faltaban 2 más. Pero mientras manejaba de regreso a mi departamento, no pude evitar pensar en la expresión de mi padre durante la entrevista. Por un momento, había visto al hombre que me había criado, no al que me había rechazado. Esto se estaba volviendo más complicado emocionalmente de lo que había anticipado. El lunes siguiente comencé oficialmente mi trabajo en el Hospital San Rafael. El doctor Ruiz me había asignado una oficina temporal en el área administrativa, y me había dado acceso completo a los archivos de recursos humanos. Mi estrategia aquí sería diferente. En la constructora, tenía que demostrar resultados rápidos porque era una consultoría externa. En el hospital, podía tomarme más
más tiempo para implementar cambios profundos, lo que me daría más control sobre la situación de mi madre. Durante mi primera semana, me dediqué a estudiar los horarios y rutinas del personal. Mi madre trabajaba de lunes a viernes, de las 6 a.m. a las 12 p.m., en el turno de limpieza matutino. Su trabajo incluía los pisos de hospitalización general, consultorios externos y áreas administrativas. Rosa Mendoza, mi madre, de 55 años, era conocida por su puntualidad y eficiencia. Según los registros que revisé, en 3 años de trabajo no había tenido ni una sola falta injustificada ni reporte negativo. El miércoles de esa semana, mientras revisaba documentos en mi oficina temporal, la vi pasar por el pasillo empujando su carrito de limpieza. Llevaba un uniforme verde claro, el cabello recogido en una redecilla y guantes de goma. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Por un momento, tuvimos contacto visual a través del cristal de mi oficina. Su expresión pasó del shock a la confusión, y luego a algo parecido al miedo. Rápidamente desvió la mirada y aceleró el paso. Esa tarde, convoqué a una reunión con la supervisora del Departamento de Servicios Generales, la licenciada Carmen Torres. Licenciada Torres, necesito revisar los procesos de limpieza y mantenimiento. He notado algunas áreas de oportunidad que podrían afectar tanto la eficiencia como la satisfacción del personal. Por supuesto, licenciada Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla? Me gustaría entrevistar a todo el personal de limpieza, para entender mejor sus necesidades y desafíos. También quiero evaluar si los horarios actuales son los más eficientes. Excelente idea. Tenemos algunos problemas de coordinación entre turnos que han estado afectando la calidad del servicio. Perfecto. Comencemos con el personal del turno matutino. ¿Podría programar entrevistas individuales para el resto de la semana? Claro. ¿Alguna persona en particular con la que quiera comenzar? Sí. Me gustaría empezar con la señora Rosa Mendoza. He visto que tiene excelentes evaluaciones y podría darme una perspectiva valiosa sobre los procesos actuales. Al día siguiente, mi madre llegó a la sala de juntas que había reservado para las entrevistas. Llevaba su uniforme de trabajo, pero se había esforzado por verse presentable. Sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó frente a mí. Buenos días, señora Mendoza, le dije, manteniendo el mismo tono profesional que había usado con mi padre. Buenos días, licenciada, respondió con voz casi inaudible. Antes de comenzar, quiero asegurarle que esta entrevista es confidencial, y tiene como único objetivo mejorar las condiciones laborales para todo el personal. Encendí mi grabadora y comencé con las preguntas estándar. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Hospital San Rafael? 3 años y 2 meses. Licenciada, ¿cómo definiría su experiencia laboral aquí? Ha sido buena. Es un trabajo digno y me han tratado con respeto. Su voz era apenas un susurro. Nunca había visto a mi madre tan nerviosa. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más satisfactorios? Me gusta mantener todo limpio y ordenado. Sé que mi trabajo es importante para que los pacientes se sientan cómodos y seguros. También, dudo un momento, también me gusta platicar con las enfermeras y los doctores. Siempre son muy amables conmigo. ¿Y qué aspectos considera que podrían mejorarse? Aquí mi madre se quedó en silencio por un largo momento, claramente debatiendo internamente si debía ser honesta. Bueno, a veces los turnos son muy pesados. Tenemos que limpiar muchas áreas en poco tiempo, y cuando alguien falta, tenemos que cubrir su trabajo también. ¿Con qué frecuencia tienen que cubrir por compañeros ausentes? Al menos una vez por semana, licenciada, y eso significa trabajar horas extra que no siempre nos pagan. Esto era información valiosa. Había encontrado un problema real que podía resolver. ¿Ha reportado esta situación a sus supervisores? No, licenciada, no queremos causar problemas. Necesitamos el trabajo. Señora Mendoza, entiendo su preocupación, pero es importante que sepamos cuando los empleados están trabajando más de lo acordado. ¿Podría llevar un registro la próxima semana de todas las horas extra que trabajé? Sí, licenciada, si usted lo dice. ¿Considera que su compensación actual es justa? Mi madre se puso visiblemente más nerviosa. Es lo que acordamos cuando me contrataron. No puedo quejarme, pero, ¿considera que es justa considerando el trabajo que realiza? Bueno, podría ser un poco mejor, pero entiendo que el hospital también tiene gastos. ¿Hay algo más que le gustaría que supiera sobre su trabajo o sus necesidades? Mi madre me miró directamente por primera vez en toda la entrevista. Licenciada, quiero que sepa que a pesar de que mi trabajo pueda parecer simple, yo lo tomo muy en serio. Cada cuarto que limpio, lo limpio como si fuera para mi propia familia. Y, su voz se quebró ligeramente y espero que eso se valore. Sus palabras me pegaron directo en el corazón. Esta era la mujer que había limpiado mi casa durante años, que había cuidado de mí cuando estaba enferma, que había trabajado turnos dobles para poder pagarme la universidad. Su dedicación es evidente. Señora Mendoza, sus supervisores han hablado muy bien de su trabajo. Por un momento, vi un destello de orgullo en sus ojos. ¿Hay algo más que quiera agregar? Sí, licenciada, quiero agradecerle que se tome el tiempo de escucharnos. Muchas veces sentimos que nadie se interesa por nosotros, los de limpieza.
empresa. Es bonito saber que alguien quiere mejorar nuestras condiciones. Cuando terminó la entrevista y mi madre se fue, me quedé sola en la sala de juntas sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba obteniendo exactamente la información y el control que necesitaba. Por otro, cada palabra de mi madre había sido un recordatorio doloroso de quién era yo realmente y de dónde venía. Esa tarde, después de terminar mis actividades en el hospital, me dirigí a mi tercera misión, Autopartes Mexicanas S.A.D.C.V., donde trabajaba mi hermano Roberto. La fábrica se ubicaba en un parque industrial en Naucalpan, un complejo de edificios grises y funcionales rodeados de patio de maniobras donde llegaban y salían tráilers constantemente. En la recepción, me presenté como consultora en recursos humanos especializada en optimización de procesos industriales. Expliqué que había implementado sistemas exitosos en otras empresas del sector automotriz y que me gustaría presentar una propuesta a la gerente general. La ingeniera Sandoval está en una reunión, pero la señora Carmen, su asistente, puede atenderla, me dijo la recepcionista. 15 minutos después, una mujer de unos 45 años, vestida con un traje sastre azul marino, se acercó a recibirme. Licenciada Mendoza, soy la ingeniera Patricia Sandoval. Mucho gusto. Era exactamente como la había imaginado, profesional, directa, con la seguridad de alguien que había tenido que demostrar su valía en un ambiente tradicionalmente masculino. Ingeniera Sandoval, muchas gracias por recibirme. Tengo una propuesta que podría interesarle mucho, especialmente considerando los desafíos actuales de la industria automotriz en México. Durante la siguiente hora, le presenté un análisis de las tendencias del sector y las oportunidades de optimización que había identificado en empresas similares. Pero lo que realmente captó su atención fue cuando le hablé sobre programas de desarrollo de liderazgo para supervisores de línea. Eso es exactamente lo que necesitamos, dijo. Tenemos supervisores muy capaces técnicamente, pero les falta desarrollo en habilidades de liderazgo y comunicación. ¿Algún supervisor en particular que considere con potencial de crecimiento? Sí, de hecho tengo varios. Roberto Mendoza, por ejemplo, es uno de nuestros mejores supervisores. Conoce los procesos mejor que nadie y los trabajadores lo respetan mucho, pero le falta confianza para tomar decisiones gerenciales. Escuchar a la ingeniera hablar positivamente de Roberto me causó sentimientos encontrados. A pesar de nuestra situación familiar, me sentí orgullosa de mi hermano mayor. Me encantaría conocer a estos supervisores y evaluar específicamente qué tipo de programa de desarrollo sería más efectivo para ellos. Perfecto. ¿Cuándo podría empezar? La próxima semana, si le parece bien. Cuando salí de la fábrica, tenía 3 de mis 4 objetivos en proceso. Solo faltaba la empresa de seguros donde trabajaba Carmen, mi hermana menor. Pero esa noche, mientras cenaba en mi departamento, recibí un mensaje que me desestabilizó completamente. Era de mi hermana Carmen. Sofía, sé lo que estás haciendo. Papá está muy preocupado y mamá ha estado llorando. Por favor, para esto antes de que lastimes a toda la familia. Le respondí, no sé de qué hablas. Carmen, solo estoy trabajando, no te hagas. Todos sabemos que estás en las empresas donde trabajamos. Esto no va a terminar bien. Su mensaje me hizo reflexionar. Mi plan estaba funcionando perfectamente, pero empezaba a ver las primeras grietas en mi armadura emocional. Cada encuentro con mi familia me estaba afectando más de lo que había anticipado, pero no podía detenerme ahora. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Solo me faltaba una empresa más. Y después, vendría la fase más difícil de mi plan, demostrarles exactamente qué tipo de poder tenía sobre sus vidas laborales. El viernes por la mañana me dirigí a las oficinas de seguros metropolitanos, ubicadas en un edificio corporativo en la colonia Juárez. Esta sería mi cuarta y última conquista, pero también la más delicada, porque Carmen era mi hermana menor, y siempre habíamos tenido una relación más cercana. Durante el trayecto en metro, no pude evitar recordar cómo Carmen me había apoyado cuando decidí estudiar la universidad. Ella tenía solo 16 años entonces, pero me ayudaba con las tareas domésticas para que yo pudiera dedicar más tiempo a estudiar. Tú vas a ser la primera profesionista de la familia, me decía con orgullo. Ahora tenía 28 años, trabajaba como secretaria ejecutiva, y según mi investigación, era muy valorada por su eficiencia y discreción. Había intentado estudiar una carrera en línea, pero tuvo que dejarla cuando se casó y tuvo a su primer hijo. Las oficinas de seguros metropolitanos tenían un ambiente corporativo típico, colores neutros, mobiliario funcional y el constante sonido de teléfonos y conversaciones de negocios. En la recepción, una placa dorada indicaba, licenciado Eduardo Vargas, director general. Buenos días, vengo a ver al licenciado Vargas. Soy consultora en recursos humanos y tengo una propuesta sobre optimización de procesos administrativos. ¿Tiene cita, licenciada? No, pero vengo recomendada por la ingeniera Patricia Sandoval de Autopartes Mexicanas. Hemos estado trabajando en un proyecto conjunto sobre eficiencia en empresas medianas. Otra mentira necesaria, pero efectiva. Mientras esperaba, observé el movimiento
estacionamiento de la oficina. Vi empleados yendo y viniendo, pero no logré ver a Carmen. Probablemente trabajaba en un piso diferente o en una sección apartada. 15 minutos después, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris y corbata roja, se acercó a recibirme. Licenciada Mendoza, soy Eduardo Vargas. Mucho gusto, licenciado. Gracias por recibirme sin cita previa. Tengo una propuesta que podría generar ahorros significativos en sus procesos administrativos. Su oficina era amplia y estaba decorada con fotografías de eventos empresariales y reconocimientos de la industria de seguros. Se notaba que valoraba mucho el prestigio y las relaciones públicas. Licenciada, siempre estamos buscando maneras de optimizar nuestros procesos. ¿Qué tiene en mente? Licenciado, he estado analizando empresas de seguros de tamaño similar al suyo y he identificado que la mayoría tiene problemas en 3 áreas principales: gestión documental, comunicación interna y desarrollo del personal administrativo. Interesante. ¿Y qué tipo de soluciones propone? Durante la siguiente hora, le presenté un análisis detallado de las oportunidades de mejora en empresas de seguros, pero lo que realmente captó su atención fue cuando le hablé sobre programas de profesionalización para personal administrativo. Eso es algo que hemos estado considerando, admitió. Tenemos empleados muy leales y eficientes, pero muchos no han tenido oportunidades de crecimiento porque no cuentan con estudios superiores. ¿Podría darme algunos ejemplos específicos? Bueno, tenemos una secretaria ejecutiva, Carmen Mendoza, que lleva 5 años con nosotros. Es extraordinariamente eficiente, maneja múltiples proyectos, y tiene excelentes relaciones con los clientes, pero no puede aspirar a un puesto gerencial porque no tiene licenciatura. Escuchar al licenciado Vargas hablar tan positivamente de Carmen me llenó de un orgullo inesperado, pero también de una punzada de culpa. Exactamente a eso me refiero, licenciado. Empleados como Carmen representan un activo subutilizado. Con el programa adecuado de desarrollo profesional, podrían asumir responsabilidades gerenciales y liberar tiempo valioso de los directivos. ¿Qué tipo de programa propone? Un sistema integral que incluya capacitación en habilidades gerenciales, procesos de toma de decisiones y certificaciones profesionales. Pero lo más importante, creación de nuevas posiciones intermedias que reconozcan el valor de la experiencia práctica. Los ojos del licenciado Vargas se iluminaron. Eso suena muy atractivo. ¿Podría desarrollar una propuesta específica para nosotros? Por supuesto, me gustaría hacer un diagnóstico completo de su estructura organizacional y entrevistar al personal clave para diseñar un programa personalizado. Perfecto. ¿Cuándo podría empezar? La próxima semana, si le parece bien. Acordamos los términos generales de la consultoría. Como en los casos anteriores, trabajaría con objetivos específicos y cobraría solo si los resultados justificaban la inversión. Cuando salí del edificio, tenía las 4 empresas aseguradas. Había logrado posiciones de poder e influencia en todos los lugares de trabajo de mi familia. Ahora venía la parte más difícil, decidir exactamente qué hacer con ese poder. Esa tarde, mientras trabajaba en mi departamento preparando los programas para las 4 empresas, recibí una llamada inesperada. Era mi hermano Roberto. Sofía, necesitamos hablar, todos juntos. Hola, Roberto, ¿de qué quieres hablar? No te hagas la tonta, sabemos lo que estás haciendo. Papá me contó que apareciste en su trabajo, Carmen me dijo que andas en el hospital donde trabaja mamá, y hoy me enteré de que también vas a venir a mi empresa. Su voz sonaba tensa, pero no agresiva, era más bien preocupación. Roberto, no entiendo por qué estás molesto, solo estoy trabajando. Sofía, por favor, no somos tontos. ¿Crees que es casualidad que de todas las empresas en la Ciudad de México, hayas elegido exactamente las 4 donde trabajamos nosotros? No tenía sentido seguir fingiendo. Y si así fuera, ¿cuál sería el problema? El problema es que nos tienes asustados. Hermana, papá apenas ha dormido desde que apareciste en su oficina. Mamá piensa que vas a hacer que la corran. Carmen está preocupada porque no sabe qué vas a hacer en su empresa. Por primera vez en semanas, escuché vulnerabilidad en la voz de Roberto. ¿Y tú qué piensas, Roberto? Yo pienso que estás dolida, y que tienes derecho a estarlo. Pero también pienso que esto puede salirse de control y lastimar a toda la familia. ¿Ahora les importa la familia? Porque cuando me excluyeron del grupo y me cerraron la puerta de la casa, no parecía importarles mucho. Sofía, suspiró. Tal vez nos equivocamos. Tal vez fuimos demasiado duros contigo. Esas palabras me tomaron por sorpresa. Era la primera vez que alguien de mi familia admitía que quizás habían cometido un error. Roberto, durante años trabajé duro para salir adelante, para ser alguien de quien ustedes pudieran sentirse orgullosos. Y cuando finalmente lo logré, cuando finalmente tenía algo que ofrecer, me trataron como si fuera su enemiga. Lo sé, hermana, y ahora entendemos que tal vez interpretamos mal tus intenciones. Solo tal vez. Está bien, nos equivocamos. Pero, ¿qué planeas hacer ahora? ¿Vengarte de nosotros? ¿Hacer que nos corran de nuestros trabajos?
nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire. Honestamente, yo misma no estaba completamente segura de cuál era mi objetivo final. Roberto, quiero que entiendan algo. Yo no busco venganza, busco respeto. ¿Y cómo planeas conseguir ese respeto? Demostrándoles que tengo el poder de ayudarlos o de perjudicarlos y que elijo ayudarlos porque somos familia. Pero esa elección tiene que ser mía, no una obligación. Sofía, eso suena muy complicado. La vida es complicada. Roberto, ustedes me enseñaron eso cuando me echaron de la familia. ¿Podrías considerar hablar con todos nosotros? En persona, lo pensaré. Sofía, una cosa más. Todos estamos orgullosos de lo que has logrado. Tal vez no supimos cómo decírtelo antes, pero es cierto. Cuando colgué, me quedé sentada en mi sala, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y confusión. Mi plan había funcionado. Tenía a mi familia exactamente donde los quería, preocupados, vulnerables, y finalmente dispuestos a escuchar. Pero ahora tenía que decidir qué hacer con esa ventaja. Esa noche, mientras revisaba mis notas sobre las 4 empresas, tomé una decisión. No usaría mi poder para lastimar a mi familia. Al contrario, lo usaría para demostrarles de qué era capaz cuando se me daba la oportunidad. Pero primero, tenían que entender completamente la posición en la que se encontraban. Tenían que experimentar la vulnerabilidad que yo había sentido cuando me excluyeron. El lunes comenzaría la fase final de mi plan, y esta vez, el mensaje sería imposible de ignorar. Era hora de que mi familia entendiera el alcance de mi influencia. Preparé 4 evaluaciones detalladas con recomendaciones específicas para cada jefe. Comencé con papá. Le propuse al ingeniero Hernández crear una posición de coordinador de relaciones internas para Miguel, con 40% de aumento salarial. El ingeniero aceptó inmediatamente. Cuando le expliqué la promoción a papá, vi shock, gratitud y miedo en sus ojos. Sabía que yo tenía ese poder. En el hospital, propuse al doctor Ruiz promover a mamá como supervisora de calidad con 35% de aumento. Mamá lloró de agradecimiento cuando se lo expliqué. Esa noche recibí mensajes. Papá agradeciéndome pero pidiendo hablar. Mamá bendiciéndome. Roberto preguntando qué seguía. Le respondí a Roberto, eso depende de ustedes. En Autopartes Mexicanas, Roberto me sorprendió con una disculpa sincera. Estoy orgulloso de ti, Sofía. Lamento cómo te tratamos. Sin importar lo que pase, sigues siendo mi hermana menor. Sus palabras me desarmaron completamente durante la evaluación profesional. En Seguros Metropolitanos, Carmen me llamó desesperada. Necesitamos hablar como hermanas. Todos tenemos miedo. Me recordó cómo ella siempre me había apoyado. Durante su evaluación, rompí el protocolo. Podemos dejar de fingir que somos extrañas. Carmen lloró de alivio cuando le expliqué que recibiría una promoción y apoyo para estudiar. ¿Esto significa que vas a regresar a la familia?, me preguntó. Era la pregunta que había estado evitando responder. Convoqué reunión familiar en mi departamento. Domingo las 3 p.m. Hay muchas cosas de las que hablar. Llegaron los 4, nerviosos pero esperanzados. Papá habló primero. Queremos pedirte perdón. Nos equivocamos. Me sentí amenazado por tu éxito. Mamá admitió. Pensé que te avergonzábamos. Roberto explicó. No sabíamos cómo relacionarnos contigo. Carmen confesó. Nos intimidabas. Les expliqué mi plan. Quería que sintieran lo que se siente estar a merced de alguien más. Pero ahora entiendo que solo quería respeto y valoración. Acordamos empezar de nuevo como adultos que se respetan. Carmen sugirió crear un nuevo grupo. Los Mendoza. Segunda oportunidad. Por primera vez en meses, volví a tener una familia. 3 meses después, todos habían florecido profesionalmente. Papá transformó la comunicación empresarial. Mamá desarrolló confianza como supervisora. Roberto avanzó hacia gerencia. Carmen retomó sus estudios. Las cenas dominicales se volvieron intercambios profesionales entre 5 adultos exitosos que se apoyaban mutuamente. Grupo Empresarial Azteca me ofreció dirigir la reestructuración de 5 subsidiarias. Las referencias vinieron de los 3 jefes de mi familia, sin que yo lo supiera. Por Sofía, que nos enseñó que el éxito no separa a las familias, las fortalece, brindó papá. Había transformado el dolor en comprensión, el resentimiento en respeto y la separación en unión más fuerte. 6 meses después de aceptar el proyecto con Grupo Empresarial Azteca, mi vida profesional había alcanzado un nivel que nunca había imaginado. Dirigía un equipo de 15 consultores, manejaba presupuestos millonarios y mis decisiones afectaban directamente la vida laboral de más de 5,000 empleados. Pero lo más importante era que había aprendido a equilibrar mi éxito profesional con mis relaciones familiares de una manera saludable. Una tarde de abril, mientras revisaba reportes en mi nueva oficina en Santa Fe, recibí una llamada que me transportó inmediatamente al pasado. Licenciada Mendoza, habla Carmen Torres, supervisora de servicios generales del Hospital San Rafael. Carmen, ¿cómo está todo por el hospital? Muy bien, licenciada. La llamaba porque la supervisora Rosa Mendoza, me pidió que la contactara. Hay algo importante que quiere platicarle. Mi madre había aprendido a usar los canales formales cuando se trataba de asuntos profesionales, incluso para
contactarme a mí. Por supuesto. ¿Cuándo podríamos reunirnos? ¿Le parece bien mañana en la tarde? Rosa dice que tiene una propuesta que podría interesarle mucho. Al día siguiente llegué al Hospital San Rafael sintiéndome curiosa. Mi madre me recibió en la misma sala de juntas donde meses atrás habíamos tenido nuestra primera entrevista formal. Mija, perdón, licenciada Mendoza, me dijo con una sonrisa. Tengo algo muy importante que contarle. Dime, mamá, ¿qué pasa? El doctor Ruiz me pidió que le preguntara si estaría interesada en asesorar al hospital en un proyecto especial. Quieren implementar un programa de desarrollo profesional para empleados que no tienen estudios universitarios. ¿Y qué tienes que ver tú en todo esto? Bueno, mi madre se veía visiblemente orgullosa. Resulta que yo sería la coordinadora del programa. El doctor dice que mi experiencia personal y mi nueva posición me convierten en la persona ideal para entender las necesidades de este tipo de empleados. Me quedé sin palabras por un momento. Mi madre no solo había crecido profesionalmente, sino que ahora estaba en posición de recomendar mis servicios profesionales. Mamá, eso es increíble. Me siento muy orgullosa de ti, y yo de ti, mija, pero quiero que sepas que esta recomendación no tiene nada que ver con que seas mi hija. Tiene que ver con que eres la mejor consultora en recursos humanos que conozco. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque en pocos meses transformaste no solo mi trabajo, sino mi vida. Y vi cómo hiciste lo mismo con tu papá, con Roberto, con Carmen. Si pudiste hacer eso con nosotros, imagínate lo que puedes hacer con otros empleados que también necesitan una oportunidad. Acepté el proyecto del hospital, pero establecí una condición. Trabajaría directamente con mi madre como coordinadora, pero mantendríamos estrictas separaciones entre nuestra relación profesional y familiar. El proyecto fue un éxito rotundo. Desarrollamos un programa que permitía a empleados sin estudios universitarios certificarse en habilidades específicas y acceder a posiciones de mayor responsabilidad. Mi madre fue fundamental en el diseño del programa porque entendía íntimamente las barreras y oportunidades que enfrentaban estos empleados. Durante una de nuestras reuniones de planificación, observé algo remarkable. Mi madre se había convertido en una líder natural. Coordinaba equipos, tomaba decisiones complejas y se comunicaba con directivos de igual a igual. Mamá, ¿te das cuenta de lo mucho que has cambiado profesionalmente? Le pregunté un día. Sí, mija, pero, ¿sabes qué es lo más importante? Que ahora entiendo que siempre tuve estas habilidades. Solo necesitaba la oportunidad y la confianza para desarrollarlas. Un año después, el programa se había expandido a 3 hospitales más y mi madre había sido promovida a directora de desarrollo del talento humano para la red hospitalaria. Mientras tanto, el resto de mi familia también había continuado creciendo profesionalmente. Mi padre había sido ascendido a gerente de operaciones en Constructora Peninsular. Su nuevo puesto incluía supervisar no solo las relaciones internas, sino también la coordinación entre diferentes obras. El ingeniero Hernández me contó que Miguel había desarrollado un sistema de comunicación entre obras que había reducido los retrasos de proyecto en un 40%. Un sábado, mientras visitaba una de las obras que papá supervisaba, lo vi en acción. Coordinaba con arquitectos, ingenieros y obreros con una autoridad natural que nunca había visto en él. Los trabajadores lo respetaban genuinamente, no por imposición, sino por su conocimiento y fairness. Ingeniero Mendoza, escuché que le decía a un albañil, ¿cree que podamos terminar esta sección antes del viernes? La palabra ingeniero me sorprendió. Pregunté después y me enteré de que, aunque papá no tenía título universitario, los trabajadores lo llamaban así por respeto a su conocimiento y liderazgo. Roberto había completado su programa de desarrollo y había sido promovido a subgerente de planta. Pero lo más impresionante era que él mismo había diseñado un programa de mentorías para supervisores junior, basado en su propia experiencia de crecimiento. Sofía, he estado pensando mucho en lo que me pasó, me dijo durante una de nuestras cenas dominicales. Yo tenía las habilidades para ser líder, pero me faltaba confianza y conocimiento formal. El programa me dio eso, pero también me di cuenta de que hay muchos otros supervisores en la misma situación. ¿Y qué propones? Quiero crear un programa donde supervisores senior como yo mentoremos a los más jóvenes, no solo técnicamente, sino en habilidades de liderazgo. Su programa había sido aprobado por la dirección, y ya estaba capacitando a una segunda generación de líderes en la planta. Carmen había terminado su licenciatura en administración con mención honorífica, y había sido promovida a gerente de operaciones en seguros metropolitanos. Además, había comenzado una maestría en línea en administración de empresas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Me dijo Carmen durante una llamada telefónica. Hace 2 años yo era secretaria, y tú eras la única profesional de la familia. Ahora todos tenemos carreras en crecimiento. ¿Te sientes diferente? Me siento completa, como si hubiera encontrado mi verdadero potencial. Y lo más bonito es que ahora entiendo que tú no eras la excepción en la familia. Eras simplemente la primera en tener la oportunidad. Las cenas dominicales se habían convertido en sesiones de intercambio profesional donde cada uno compartía sus desafíos
y logros laborales. Era fascinante ver cómo mi familia había desarrollado una red de apoyo profesional mutuo. Un domingo de diciembre, mi padre hizo una observación que me marcó profundamente. ¿Sabes, Sofía? A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si no hubiéramos tenido esa crisis familiar el año pasado. ¿Qué quieres decir, papá? Probablemente yo seguiría siendo chofer, tu mamá seguiría en limpieza, Roberto seguiría como supervisor de línea y Carmen seguiría como secretaria. No está mal esas posiciones, pero ninguno de nosotros habríamos descubierto nuestro verdadero potencial. Roberto intervino. Es cierto, en cierta manera, nuestro error de excluirte de la familia terminó siendo el catalizador para que todos creciéramos. No justifiquemos el dolor que le causamos, dijo mi madre, pero es cierto que de esa situación difícil salieron cosas muy buenas para todos. Carmen, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Creo que lo más importante que aprendimos es que el éxito de uno no amenaza a los demás. Al contrario, puede elevar a toda la familia si sabemos aprovecharlo. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi departamento, reflexioné sobre las palabras de Carmen. Tenía razón, el problema original no había sido mi éxito, sino la inseguridad familiar sobre cómo manejar ese éxito. Ahora, más de un año después de la crisis inicial, habíamos encontrado un equilibrio. Yo era exitosa profesionalmente y mi familia se sentía orgullosa de mí, pero también cada uno había encontrado su propio camino de crecimiento. Ya no era la hija exitosa en una familia que se sentía menos. Ahora éramos una familia de 5 adultos exitosos que se apoyaban mutuamente. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en meses, revisé nuestro grupo original de WhatsApp, los Mendoza Unidos, que había permanecido inactivo desde que me excluyeron. Tomé una captura de pantalla del último mensaje que había enviado antes de ser eliminada. Familia, ¿nos vemos el domingo para la comida? Tengo muchas ganas de platicarles sobre mi nuevo proyecto. Ese mensaje había sido enviado hace exactamente 14 meses. Sonreí y escribí un nuevo mensaje en nuestro grupo actual. Familia, ¿nos vemos el domingo para la comida? Tengo muchas ganas de platicarles sobre mi nuevo proyecto. Las respuestas llegaron inmediatamente. Papá, ahí estaremos, mija, siempre. Mamá, con mucho gusto. ¿Llevamos algo? Roberto, no me lo perdería por nada. Carmen, qué emoción. ¿De qué proyecto se trata? Le respondí, ya les contaré el domingo, pero involucra a toda la familia, porque había aprendido algo fundamental. Las mejores venganzas no destruyen a las familias, las transforman. 2 años después de que comenzara toda esta historia, me encontraba parada frente al espejo de mi vestidor, preparándome para un evento que jamás habría imaginado, la ceremonia de inauguración del Centro de Desarrollo Profesional Mendoza, un programa de capacitación laboral que había sido financiado por Grupo Empresarial Azteca y sería administrado por mi familia. La ironía no se me escapaba. Había comenzado con un plan para demostrar mi poder sobre la vida laboral de mi familia y había terminado creando una oportunidad para que ellos fueran mis socios profesionales. El centro era el resultado de 18 meses de trabajo conjunto. Después del éxito del programa en el hospital, varias empresas habían solicitado servicios similares. En lugar de manejar todos los proyectos yo sola, había propuesto crear un centro especializado donde cada miembro de mi familia aportaría su experiencia específica. Mi padre dirigiría el programa de liderazgo para supervisores, basado en su experiencia de crecimiento desde chofer hasta gerente. Mi madre lideraría el programa de desarrollo para empleados sin estudios universitarios. Roberto se encargaría del área de manufactura y procesos industriales. Carmen manejaría los programas administrativos y de servicio al cliente, y yo sería la directora general, coordinando todo y desarrollando nuevos programas. Mientras me dirigía al evento en mi coche, recibí una llamada de Carmen. Sofía, ¿ya viste las noticias? Salimos en el periódico. ¿En serio? ¿Qué dicen? Dice que somos un ejemplo de cómo las empresas familiares pueden combinar profesionalismo con valores humanos. Y habla sobre cómo una familia puede transformar una crisis en una oportunidad de crecimiento. ¿Mencionan la historia completa? Solo dicen que la familia Mendoza superó diferencias internas para crear un modelo empresarial innovador. No entran en detalles sobre, ya sabes, todo lo que pasó antes. Mejor así. Lo importante no es cómo llegamos aquí, sino lo que estamos construyendo juntos. Cuando llegué al evento, me sorprendió ver la cantidad de gente que había asistido. Estaban presentes directivos de las 4 empresas donde había trabajado inicialmente, representantes del Grupo Empresarial Azteca, otros consultores en recursos humanos y varios medios especializados en temas laborales. Pero lo que más me emocionó fue ver a mi familia en el estrado, cada uno vestido profesionalmente, esperando para presentar sus respectivos programas. La ceremonia comenzó con un discurso del presidente de Grupo Empresarial Azteca. El Centro de Desarrollo Profesional Mendoza representa una nueva manera de entender el crecimiento empresarial. En lugar de importar modelos extranjeros, hemos decidido apoyar una propuesta 100% mexicana, diseñada por personas que entienden íntimamente los desafíos
del trabajador mexicano. Después habló el ingeniero Hernández de Constructora Peninsular. Hace 2 años, Sofía Mendoza llegó a nuestra empresa y no solo resolvió nuestros problemas de recursos humanos, sino que nos enseñó a ver el potencial oculto en nuestros propios empleados. Miguel Mendoza, que entonces era nuestro chofer, es ahora uno de nuestros gerentes más exitosos. Eso no es casualidad, es el resultado de identificar y desarrollar talento. Siguió el doctor Ruiz del Hospital San Rafael. Rosa Mendoza comenzó como empleada de limpieza en nuestro hospital. Hoy es directora de desarrollo del talento humano y ha transformado la vida de cientos de empleados. Su historia demuestra que el crecimiento profesional no depende de dónde empiezas, sino de las oportunidades que te dan y cómo las aprovechas. Cuando llegó mi turno de hablar, me dirigí al podium con una mezcla de nervios y orgullo. Buenos días, mi nombre es Sofía Mendoza y quiero contarles una historia sobre segundas oportunidades. Durante los siguientes 15 minutos, conté la historia de cómo había llegado a este momento. No mencioné los detalles específicos del conflicto familiar, pero sí hablé sobre cómo las crisis pueden convertirse en oportunidades de crecimiento cuando se manejan con inteligencia y amor. El Centro de Desarrollo Profesional Mendoza nace de una convicción simple. Todas las personas tienen potencial de crecimiento, pero no todas tienen las mismas oportunidades. Nuestro objetivo es democratizar el acceso al desarrollo profesional, especialmente para trabajadores que han sido subestimados por el sistema tradicional. Al final de mi discurso, invité al estrado a cada miembro de mi familia para que explicara su programa específico. Mi padre habló sobre la importancia de desarrollar liderazgo desde la experiencia práctica. Durante años pensé que para ser líder necesitaba un título universitario, dijo con voz clara y segura, pero he aprendido que el verdadero liderazgo viene de entender a las personas, de ganarse su respeto con acciones y de crear puentes entre diferentes niveles de la organización. Mi madre compartió su visión sobre cómo las barreras educativas no deben ser barreras permanentes. Yo comencé limpiando pisos en un hospital, explicó sin pena. Hoy dirijo programas que han ayudado a más de 200 empleados a crecer profesionalmente. La diferencia no fue que yo cambiara, sino que alguien creyó en mi potencial y me dio las herramientas para desarrollarlo. Roberto explicó cómo la experiencia técnica puede combinarse con habilidades gerenciales. Muchos supervisores tenemos el conocimiento técnico pero nos falta confianza para tomar decisiones gerenciales. Nuestro programa no solo enseña teoría, sino que proporciona experiencia práctica en un ambiente de apoyo. Carmen presentó su programa de profesionalización administrativa. El trabajo administrativo a menudo se subestima, pero es la columna vertebral de cualquier organización exitosa. Nuestro objetivo es profesionalizar estas posiciones y crear caminos de crecimiento claros para empleados administrativos. Durante el evento, observé algo que me llenó de orgullo. Mi familia se había convertido en un equipo profesional real. No solo trabajaban juntos por obligación familiar, sino porque cada uno aportaba valor genuino al proyecto. Después de la ceremonia, durante el cóctel, se me acercó una periodista de una revista especializada en recursos humanos. Licenciada Mendoza, me llama la atención que haya decidido trabajar con su familia. En el mundo empresarial, muchos prefieren mantener separados los negocios y la familia. Es cierto y es una preocupación válida, pero creo que el secreto está en establecer roles profesionales claros y mantener estándares de excelencia sin importar las relaciones personales. ¿Cómo manejan los conflictos cuando surgen diferencias profesionales? De la misma manera que cualquier equipo profesional, con comunicación directa, respeto mutuo y enfoque en los objetivos comunes. La diferencia es que nosotros tenemos una motivación adicional para resolver los conflictos constructivamente. Queremos mantener tanto nuestra relación profesional como familiar. ¿Algún consejo para otras familias que estén considerando emprender juntas? Que se aseguren de que cada miembro realmente quiera participar, que definan claramente los roles y responsabilidades y que nunca den por sentado que el amor familiar sustituye la competencia profesional. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Dentro había una carta escrita a mano por mi padre. Mija, hoy, mientras te veía dirigir esa ceremonia, me di cuenta de algo. Ya no eres mi hija pequeña que necesita mi protección. Eres una mujer extraordinaria que nos ha enseñado a todos lo que significa crecer y evolucionar. Hace 2 años, cuando apareciste en mi trabajo, pensé que habías venido a humillarme. Ahora entiendo que habías venido a salvarnos. A todos, gracias por no haberte dado por vencida con nosotros. Gracias por transformar tu dolor en una oportunidad para toda la familia. Te amo y estoy orgulloso de trabajar contigo. Tu papá, Miguel. Mientras leía la carta, no pude evitar recordar el día en que todo comenzó, esa mañana cuando descubrí que había sido eliminada del grupo familiar. En ese momento, me había sentido traicionada, rechazada, sola. Ahora, 2 años después, tenía una familia más fuerte que nunca, una carrera profesional floreciente, y un proyecto que estaba impactando positivamente la vida de cientos de personas. Mi venganza había sido perfecta.
nunca, pero no porque hubiera destruido a quienes me lastimaron, sino porque había transformado el dolor en crecimiento, el rechazo en oportunidad y la separación en una unión más fuerte. Tomé mi teléfono y abrí el grupo de WhatsApp Los Mendoza. Segunda oportunidad. Escribí: familia, hoy fue un día muy especial. Gracias por haber hecho este sueño realidad conmigo. Los amo mucho. Las respuestas llegaron inmediatamente. Papá, gracias a ti, mija, por todo. Mamá, estoy muy orgullosa de todos nosotros. Roberto, el mejor equipo de trabajo que he tenido. Carmen, Los Mendoza conquistando el mundo, una empresa a la vez. Sonreí y guardé el teléfono. Mañana habría nuevos desafíos, nuevos proyectos, nuevas oportunidades de crecimiento. Pero esa noche, simplemente me sentí agradecida. Había comenzado con un plan para demostrar mi poder sobre mi familia. Había terminado, descubriendo que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en elevarlos. Y esa, definitivamente, había sido la mejor venganza posible.